Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. El momento preferido de Abraham es ir al parque, a jugar con los amigos, con la arena, a montar en los columpios. Yo como madre me siento pues muy feliz que otros niños quieran jugar con él. Abraham es un niño más en el parque, totalmente. O si no, por lo menos es lo que más intentamos, ¿verdad? Y luego los propios padres de los otros niños también ayudan mucho a que sea uno más. Ven con él. ¡Al columpio! Mira el nene, qué alto, mira. ¡Hala! Bueno, ¿eh? ¿Sí? Hola, ¿esta niña es tuya? Sí. Qué mona. ¿Cómo te llamas? Paula. Leire, aquí está. Leire, Ah, la que ay, está nos ha Leire. dejado la pelotita, Está Leire. Hemos jugando. jugado con Leire. ella, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias, señora. Gracias. Muchas gracias. Encantada de jugar con él. Gracias, Nada. Mira, Abraham. Claro, cada uno tiene lo suyo, pero que es muy agradecer, ¿sabes? Que jueguen también con otros niños. De nada, hijo. Gracias, de verdad, gracias. Hasta luego. Pues nada, gracias por nada, ¿eh? Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Adiós. Mira, Abraham, vamos, ¿quieres que vayamos un poquito allí al columpio? ¿Dónde quieres ir? A ver. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. Porque seguimos comprometidos con la inclusión. Reconocemos la importancia de la lengua de señas y el aporte de la comunidad sorda en nuestra cultura. Porque las lenguas de señas nos unen. Estacionamientos para personas con discapacidad. Porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer el uso correcto de los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. ¡Vamos! Es importante que sepas que para utilizar los estacionamientos exclusivos, el vehículo debe ser conducido o trasladar a una persona con discapacidad. No olvides dejar a la vista tu credencial de discapacidad en original. Al interior del vehículo, en el costado inferior izquierdo del parabrisas delantero. Recuerda, la Cruz de Malta no es un documento válido para hacer uso de estos estacionamientos y según la ley de tránsito, su uso indebido es una infracción grave. Carabineros e inspectores municipales son los encargados de fiscalizar y cursar las infracciones correspondientes. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad es respetar sus derechos.
A veces solo somos el reflejo de aquello que queremos ser. Somos sombra y oscuridad. Y no solo en esta profesión, se da una lucha continua por ser aceptado, por hacer amigos, cuando tu enemigo es el reflejo que te da el espejo. La discapacidad más grande de todas es la de tu propio cuerpo. El reto ya no es superar al resto, sino a uno mismo. Creer en ti y amarte tal cual eres. Tu alma es la que necesita mejorar su apariencia. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, inclusión y discapacidad. Todos somos iguales. Todos somos diferentes. Características del programa. Audio, español. Subtítulos, español. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad. Hola a todos y bienvenidos al anteúltimo capítulo del curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad de Aprendamos, un recorrido hacia la inclusión que empieza en la familia y se extiende más allá, involucrando al barrio y a sus vecinos, a la ciudad y a la sociedad en general. Por eso, la responsabilidad de la ciudad para acoger, integrar y proporcionar igualdad de oportunidades a sus miembros con discapacidades o con características diferenciadoras es, hoy por hoy, muy importante. Una ciudad inclusiva se adecúa con la participación de todos para derribar barreras físicas, educativas, laborales y actitudinales. Y, en este sentido, Guayaquil ha comenzado hace algunos años ese proceso largo y difícil. Queremos que ustedes se sumen para ser parte de una ciudad que avanza hacia la inclusión. En el capítulo de hoy aprenderemos que sí es posible construir una ciudad y una sociedad más inclusivas. Revisaremos algunos de los proyectos impulsados por la Dirección de Acción Social y Educación que promueven la inclusión y la tolerancia. Y repasaremos los principales hitos nacionales que se han dado en este maravilloso camino hacia la inclusión. En este capítulo queremos reforzar la idea de que todos los ciudadanos debemos alentar y promover una ciudad y una sociedad más inclusiva. En los capítulos anteriores hemos aprendido que el viaje a la inclusión comienza en la familia y en el barrio. Reconocimos luego la necesidad de avanzar con una verdadera y necesaria inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad. Atrevámonos ahora a pensar en una ciudad mucho más tolerante con el diferente, que lo haga parte de su vida cotidiana, respetando así los derechos de todas las personas. Una ciudad inclusiva se adecúa con la participación de todos para derribar barreras físicas, educativas, laborales y actitudinales. Guayaquil ya ha comenzado hace algunos años ese proceso largo y difícil. En el 2009 hubo una ordenanza para que los diseños arquitectónicos sean sensibles al tema de accesibilidad física, para permitir, digamos,
que las personas con dificultades motoras principalmente pudiesen acceder de una manera amigable a la ciudad. Desde el año 2000, la ciudad ha ido incrementando los facilitadores físicos para la circulación peatonal. Se sumaron rampas en los pasos peatonales al nivel y al desnivel. Barandas de seguridad peatonal en vías de intenso tráfico vehicular. Semáforos inteligentes activados con botoneras y señal auditiva para invidentes. En julio de 2006 se inaugura el sistema de transporte masivo e inclusivo de la Metrovía, con estaciones de embarque accesibles y asientos especiales para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Existe también y se pone a disposición el servicio de transporte especial para personas en sillas de rueda para llevarlas desde su hogar a las estaciones. Mientras tanto, todos los proyectos de la Dirección de Acción Social y Educación, DACE, promueven la inclusión y la no discriminación. El municipio fue el promotor de una red cantonal para personas con discapacidad. ¿Y esto qué significa? Que precisamente creó las condiciones para que todas las organizaciones e instituciones de cualquier orden que estén interesadas en entender la problemática de las personas con discapacidad se conocieran, se unieran a efectos de, en esta comprensión colectiva, pudiesen establecer estrategias para resolver las problemáticas inherentes a las instituciones y a la sociedad en general. Del trabajo conjunto en estas mesas de concertación surgen proyectos como la Guía de Bienes y Servicios para las Personas con Discapacidad. Estas guías están dirigidas a los padres de familia para que puedan reconocer cuáles son los servicios que están disponibles en la ciudad, también puedan identificar las leyes que están amparando toda la problemática de la discapacidad también. Esta guía y todo el convenio de pasantes se ha hecho pensando básicamente en las personas con discapacidad, ¿no? El objetivo de la mesa es tener a las personas con discapacidad muy en cuenta, que siempre esté beneficiándose, que las instituciones que se dedican a atender a la persona con discapacidad estén atentos a todo. Una importante tarea para la eliminación de barreras actitudinales son las acciones de las personas con y sin discapacidad a través del arte y la cultura. Entre las diferentes iniciativas municipales, ya es un clásico de todos los años las presentaciones artísticas de las escuelas de audición y lenguaje y para no videntes, donde los niños y jóvenes con discapacidad sensorial dan cuenta de sus aptitudes creativas. Muy bien, mi rey. Es decir, una manera ingeniosa que nos permita alcanzar la victoria. Y la princesa se casará con el ganador. Así es. Desde el 2004 se promueve la Bienal de Arte No Visual, evento que moviliza a los artistas nacionales a crear sus obras para que sean apreciadas sin utilizar el sentido de la vista. Alrededor de 50 obras se presentan en cada bienal, a la que acuden en promedio 3.500 personas. Segundo premio. Título: Huevos. Autora: María Gracia Goya. La percepción sinestésica es ser conscientes del propio cuerpo y de su situación en el espacio. Este tipo de percepción nos ubica en el entorno y nos permite mantener el equilibrio y la línea recta. Controlar los giros que se realizan, mostrar una postura cómoda, caminar con naturalidad
y saber cuándo se llega al objetivo. Primer premio. Título: Susurros. Autores: Michael Vera, Pedro Sánchez y René Ponce. ¿Sabes? Hay una sola cosa en la vida que me asusta. O bueno, que me asusta más que otras. El aprendizaje a través del canal auditivo permite detectar y evitar obstáculos, apreciar la profundidad y la distancia, advertir los peligros. Los sonidos nos ayudan a conocer y diferenciar las características del medio ambiente. Siempre tuvimos la noción de que el público es un espectador, pero el primer choque que nosotros tuvimos acá es que el público no era un espectador, sino que era un participante de la obra. Era una nueva experiencia también para nosotros. Cada año, la DACE conmemora el Día del Bastón Blanco, entendiendo al bastón como un símbolo, sobre todo de independencia. Allí nos topamos con David Gómez, junto con su coro de niños, a Linda Lozada, que también aportó su cuota de música, y a Elena Betancourt, jefa de Departamento de Educación e Integración Ciudadana de la DACE. Creo que hemos iniciado un proceso de ser una ciudad más inclusiva, de ser un país y un mundo más inclusivo. El hecho de que políticamente ya tengamos una ley que defiende los derechos de las personas con discapacidad, una ley que defienda los derechos de las personas de la tercera edad, el hecho de que las calles ahora tengan rampas para que las personas en sillas de ruedas puedan transitar, y un sinnúmero de políticas que vamos asumiendo para que la integración actual se vaya convirtiendo en una inclusión a futuro. La ciudad se pone en acción e incluye cuando logra visibilizar a las personas con discapacidad, aceptando las diferencias como algo natural. Y este curso, con 35,000 alumnos inscritos, intenta sumar esfuerzos en ese sentido. Yo quiero creer que la sociedad y el planeta entero se está haciendo más inclusivo, que estamos recorriendo unos caminos de verdadera civilización, unos caminos que nos permiten respetar a aquel que no es igual, e irnos uniendo por aquellas cosas que compartimos como seres humanos. Hay elementos que me hacen optimista en relación a esto que yo deseo creer. Por ejemplo, ya en casi todos los países hay una legislación que protege a la persona con discapacidad, que favorece su inclusión en el trabajo, que favorece su inclusión en la escuela, que favorece su inclusión en las ciudades. En las ciudades, inclusive en la nuestra, que no te estoy hablando de Helsinki, no te estoy hablando de Nueva York, no te estoy hablando de ciudades muy desarrolladas, te estoy hablando de Guayaquil, Ecuador. Ya la ciudad ha hecho avances en términos de inclusión. El principal transporte colectivo es inclusivo. Hay muchas cosas que se están haciendo pensando en las personas diferentes para que ellos se puedan incorporar como ciudadanos. Pero no solamente los poderes públicos, sino también, por ejemplo, el sector privado. Todos los centros comerciales ahora tienen parqueos especiales para las personas con discapacidad física. Y la gente cada vez respeta más esos espacios. A nivel de la legislación nacional, ya hay una cierta obligatoriedad a incorporar a los niños especiales en la escuela común. Ya hay una legislación para que se incorporen a los trabajos en ciertas cuotas. Entonces, entre las disposiciones legales, que para mí no es suficiente la disposición legal, para que una sociedad pueda ser inclusiva, humana, solidaria, equitativa, no es solo la ley. Tiene que haber también conciencia de eso. Y además de conciencia, tiene que haber grupos de activistas de la sociedad civil en cada una de sus causas y con los que los quieren acompañar
para que luchen por esos derechos. Mira, a los negros no les regalaron sus derechos, a las mujeres no les regalaron sus derechos, a los discapacitados no les están regalando sus derechos. En todo el mundo es porque ellos se están organizando y están consiguiendo que se hagan leyes, etcétera, y ellos están para ver que las leyes también se cumplan y que la gente comience a sentirse parte de eso, toda la ciudadanía. Aprendamos informa. La Biblioteca Municipal es uno de los puntos de inscripción y recepción de evaluaciones de Aprendamos. Además, cuenta con equipos tecnológicos de escritura y lectura para personas no videntes en su sala Braille y Sonora. La sección Braille y Sonora tiene a su disposición computadoras, textos en Braille y audio de diferentes asignaturas como literatura, historia, ciencia, religión, psicología, música, etc., así como también revistas y material informativo variado. Para mayor información sobre los servicios de la Biblioteca Municipal, usted puede dirigirse a Avenida 10 de Agosto entre Chile y Pedro Carbo o comunicarse con los números de teléfono que figuran en pantalla: 259-4800, extensión 2105 o extensión 2140. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Si eres alumno de este curso de Aprendamos, seguramente ya tienes tu libro en casa. Continúa mirando las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Recuerda que antes y después de cada emisión televisiva es recomendable hacer las actividades propuestas en cada capítulo. Y si tienes dudas, puedes comunicarte con nuestros tutores por teléfono, correo electrónico o personalmente. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casagrande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Estamos viendo el capítulo 19 del curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad, aprendiendo que poco a poco y con el esfuerzo de todos, la ciudad y la sociedad son cada vez más inclusivas. En la próxima clase tendremos un repaso de los temas tratados en el curso y revisaremos el test para medir los conocimientos. Usted deberá completarlo y entregarlo en el mismo lugar donde se ha inscrito. Continuamos con el curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad, enfocándonos en este anteúltimo capítulo en la necesidad de promover una ciudad y una sociedad más inclusivas. A lo largo de este curso hemos revisado cómo fue cambiando la forma en que se entendía la discapacidad en la sociedad y ahora sabemos que la discapacidad tiene dimensiones sociales muy importantes. Por eso recomendamos leer atentamente el último capítulo del libro, titulado Hacia una sociedad más inclusiva. Allí se plantean 3 grandes objetivos. Veamos cuáles son. Compartir con las familias y los ciudadanos en general los ideales de una sociedad inclusiva. Brindar información sobre los diversos apoyos que puede proporcionar el Estado y la sociedad civil para promover el desarrollo, educación, bienestar y protección de las personas con discapacidad. Invitar a la ciudadanía, a los padres de familia y personas con discapacidad a intervenir activamente en favor de la inclusión. A los ciudadanos nos interesa vivir en un mundo mejor, con más respeto y mejor calidad de servicios para todos. Entender que la discapacidad la definen las limitaciones y las oportunidades que brinda el entorno ha sido una conquista alcanzada a lo largo de los años, muchos años. Y los protagonistas centrales en esta tarea han sido las personas con discapacidad y sus familias, junto con las organizaciones que defienden su causa. Los invito a ver un muy resumido informe con algunos de los más importantes hitos nacionales que siguen abriendo el camino hacia una sociedad más inclusiva. De 1940 a 1970, se crean las primeras escuelas de educación especial en Quito, Cuenca y Guayaquil. Se aprueba la Ley del Ciego,
norma pionera de la legislación latinoamericana en este tema, en 1965. Con respaldo técnico de FACINARM, se crea la carrera de Pedagogía Terapéutica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, 1975. Se establece el Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional y se conforma la Unidad de Educación Especial como organismo técnico y regulador en el Ministerio de Educación. De 1980 a 1990. Se define la División Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud Pública. Se crea la Ley de Protección del Minusválido, mediante la cual se crea la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido. Se fundan varios centros de rehabilitación y escuelas de educación especial. De 1990 a 2000. Se publica la Ley 180, que impulsa la atención a las personas con discapacidad, 1992. Se crea el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. Se fortalece las organizaciones de personas con discapacidad a través de 5 federaciones nacionales: FENEDIF, FENSE, FENASEC, FEPAPDEM y FENODIS. De 2000 a 2011. Primera propuesta de políticas de acción para el Sistema Nacional de Educación, que incluye la atención a poblaciones discriminadas o excluidas del sistema educativo. Se conforma la Mesa Cantonal de la Concertación de la Discapacidad de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2002. Se ejecuta el proyecto de becas para niños y adolescentes con discapacidad, otorgadas por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2003. Todo empleador que cuente con el número mínimo de 25 trabajadores está obligado por el Código del Trabajo a contratar al menos a una persona con discapacidad, 2006. La Vicepresidencia de la República, con Lenín Moreno, inicia la misión solidaria Manuel Espejo para estudiar y registrar a todas las personas con discapacidad a escala nacional, y el programa Joaquín Gallegos Lara, entrega de un bono solidario, medicinas y equipos. En el año 2010 se suscribe la Declaración de Quito. Tal documento pretende garantizar el fortalecimiento de las políticas y programas nacionales y regionales para la atención, rehabilitación y prevención de las discapacidades. En el 2011 se crea el artículo 63 de la Ley Orgánica del Servidor Público, que destaca el permiso para el cuidado de familiares con discapacidad al que pueden acceder los servidores dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. El voluntariado y el activismo han sido y siguen siendo grandes alternativas para el cambio. La palabra voluntariado se refiere a las acciones individuales o grupales que emprendemos libremente para ofrecer un servicio que beneficie a los demás, sin recibir remuneración por ello. Los voluntarios son personas que se motivan por una causa y están dispuestos a dar de sus recursos personales y sobre todo de su tiempo para ayudar a otros. El activismo social, en cambio, se refiere al trabajo que realizan personas u organismos que buscan producir cambios a nivel de leyes, reformas en instituciones o accesos a servicios, e intentan que la gente modifique sus creencias, perspectivas y actitudes frente a una situación que se considera injusta e inequitativa. Les propongo compartir un informe sobre estos temas esenciales en una sociedad inclusiva. A lo largo de este curso hemos conocido muchas personas que promueven la inclusión desde el activismo o el voluntariado, impulsados por sus propias experiencias de vida y el optimismo por una sociedad más justa y tolerante. Por ejemplo, Beatriz, la mamá de Denis. Bueno, primero aprendí yo, primero me capacité, me fortalecí y luego pude ayudarlo a él también. Aprendió más que nada independencia, aprendió valores, aprendió a conocerse, a respetarse, a aceptarse a sí mismo. Es una persona capaz de hacer muchas cosas gracias a las terapias, gracias al apoyo de FACINAR, a los maestros, a todos.
Beatriz participa activamente como voluntaria en diversas actividades que visibilizan a las personas con discapacidad, incluyéndolas. Una de estas es la Mesa de Concertación de Discapacidad. El objetivo de la mesa es tener a la persona con discapacidad muy en cuenta, que siempre esté beneficiándose, que las instituciones que se dedican a atender a la persona con discapacidad estén atentos a todo. María Laura decidió estudiar ciencias políticas para promover en un futuro la inclusión desde su campo profesional. Sí, siento que hay muchas cosas para cambiar en la sociedad, desde cómo tratas a una persona con discapacidad hasta la infraestructura de esta ciudad, o de esta ciudad, o sea, muchas ciudades aquí en el país. Y creo que a través de la política, de la ciencia política, puedo hacer un cambio, ya sea en las personas o puedo lograr un cambio. María Méndez se está capacitando para atender mejor a las personas con discapacidad y el apoyo que brinda a sus vecinos es un claro ejemplo de voluntariado. Para mí es una gran ayuda. Sí. Por lo que sola no puedo. Claro, debe ser muy difícil. Comparación, hoy día me toca de llevarla al hospital. Hay una señora que me acompaña. ¿De aquí del barrio también? Sí, bueno. Por lo que no puedo andar sola con ella. Y ella sale de su casa y la acompaña a usted a llevarla al hospital. Sí. Ay, qué bueno. Hay mucho apoyo entonces. Otras líderes barriales, amigas de María, llevan a cabo tareas similares en sus barrios, aportando cada una su granito de arena. Patricia Hernández, la mamá de Sabino, también lleva a todos lados la bandera de la inclusión. Narra su experiencia de afrontamiento familiar, estimula a otros padres a salir adelante y ha editado un pequeño libro, muy útil y didáctico. El ejemplo de Sabino ha impulsado a otras personas, a otros padres, a otras madres, a otros hermanos también a ser incluyentes. Y el tema de las discapacidades es algo que nadie se lo imagina, nadie lo espera. ¿Y qué hacemos cuando nos pasa eso? Comenzamos a mirar para un lado, para otro, comenzamos a acudir a lugares, a ver, buscando información, buscando soluciones, buscando educación, buscando formación. Y eso es lo que nos entrega hoy la Liga de Discapacidades. Hay mucha gente que no tiene acceso a esa información. Entonces nosotros somos los encargados de difundir el uso de estas dos guías. Así que los invito a usarlas, a involucrarse en el tema de las discapacidades, porque es un tema maravilloso que nos da muchas satisfacciones, igual que todos los hijos, que todo el resto. Nos dan satisfacciones, nos dan problemas, pero finalmente nos dan felicidad. No solo los familiares promueven una sociedad inclusiva, muchas personas con discapacidad avanzan con paso firme y ejemplar, como Margarita Villacreces, quien hace 27 años trabaja en la escuela para ciegos, capacitando a familias y a docentes. A los 12 años de edad, por un accidente, me quedé completamente sordo-ciega. Desde ahí hice toda mi vida de estudiante personal y profesional como una persona sordo-ciega total. Ha pasado tantos años. En aquel entonces no teníamos leyes que nos ayuden, que nos protejan. Ahora ustedes tienen las leyes, tienen la convención, tienen grupos de que hagan validar esa convención. Madre que no ha tenido el apoyo de los colegios, no tienen por qué estar llorando. Acudan a los comités de protección a las personas con discapacidad. José Brito y Claudia Vera se han unido con Nelly y otras personas con discapacidad en una actividad que los apasiona, el periodismo inclusivo. Parece que tienen mucho para comunicarle al mundo. Es muy importante hacerles entender que ellos tienen que seguir aprendiendo, por ejemplo, informática, que no importa que no escuchen, a que las personas, profesores, entiendan la necesidad de no dejar a un lado a la persona con discapacidad, sino que debe seguir. Nuestras promotoras, Verónica y María del Carmen, también trabajan activamente y con mucha vocación a favor de la inclusión.
Y las autoras de los contenidos de este curso, Marcia e Isabel, con su gran trayectoria y dedicación, se han transformado en grandes impulsoras de la inclusión social de las personas con discapacidad. Todo un ejemplo a seguir. En las últimas páginas del capítulo final del libro, les proponemos un plan para lograr la inclusión. Nos hemos permitido desarrollar algunos pasos a seguir a partir de algunas ideas iniciales, como son reunirse con padres, con otras personas con su misma discapacidad y vecinos del barrio, para identificar causas comunes. Revisen la página 221 del libro, tomando en cuenta que son libres de elegir otro camino si así lo desean. Hasta aquí llegamos con el capítulo 19 de este curso. Nos queda tan solo un encuentro para terminar este maravilloso viaje de aprendizaje hacia la inclusión de personas con discapacidad. Ya pueden ir completando el test para medir los conocimientos, ubicado al final del libro, y así obtener el certificado que acredita haber aprobado el curso. Si tienen dudas, ya saben, se comunican con nuestro centro tutorial para ampliar esta información. Hasta la próxima. Chao. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Las y los adolescentes y jóvenes con discapacidad pueden tomar decisiones sobre su sexualidad. Sí. Las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual, física, auditiva, visual y psicosocial tienen el derecho de vivir plenamente su sexualidad. El goce de sus derechos sexuales y reproductivos está garantizado en varias leyes nacionales e internacionales. Si ellos lo necesitan, pueden contar con una persona de confianza, que puede ser un familiar o un amigo o amiga, para que les apoye cuando tomen decisiones. Pero absolutamente nadie puede decidir por ellos, independientemente del tipo y el porcentaje de su discapacidad. Para orientarse mejor, deben contar con servicios de salud pública que garanticen información accesible, que incluya, por ejemplo, lengua de señas, señalética en braille y materiales informativos de fácil lectura. El momento preferido de Abraham es ir al parque, a jugar con los amigos, con la arena, a montar en los columpios. Yo como madre me siento pues muy feliz que otros niños quieran jugar con él. Abraham es un niño más en el parque, totalmente. O si no, por lo menos es lo que más intentamos, ¿verdad? Y luego los propios padres de los otros niños también ayudan mucho a que sea uno más. Ven con él. Al columpio. Mira el nene, qué alto, mira. Hola. Bueno, ¿eh? ¿Sí? Hola, ¿esta niña es tuya? Sí. Qué mona. ¿Cómo te llamas? Paula. Leire, aquí está. Leire. Ay, nos ha dejado la pelotita, Leire. Está jugando con ella. Nada, muchas gracias, señora. Gracias. Muchas gracias. Encantada de jugar con él. Gracias, Nada. Mira, Abraham. Claro, cada uno tiene lo suyo, pero que
que es muy agradecer, ¿sabes? Que jueguen también con otros niños. De nada, hijo. Gracias, de verdad, gracias. Hasta luego. Pues nada, gracias por nada, Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Adiós. Mira, Abraham, vamos, ¿quieres que vayamos un poquito allí al columpio? ¿Dónde quieres ir? A ver. Definitivamente para mí desde que se abrió el metro, o sea, fue una ayuda maravillosa. Ya no tengo como que levantarme con 2 horas de anticipación para poder irme a la universidad, ¿no? Sino que todo ese tiempo lo utilizo para estudiar, lo utilizo para hacer mis deberes. En mi caso yo puedo contar que mi estrés ha disminuido totalmente. Llego tranquilo y frescamente al trabajo y también no estoy con la preocupación de que tengo que salir rápido porque el tráfico es terrible. Lamentablemente por mi discapacidad tenía que movilizarme en los buses urbanos que les llaman. Los choferes, hay muchos de ellos que no son amables, entonces se me hacía muy difícil. Para nosotros el metro sí ha sido una gran ayuda. Cuenta con el ascensor, cuenta con las rampas donde puede entrar la silla de ruedas. Entonces ahí se le hace un poquito más fácil a mi hijo empujar la silla, subirme, todo eso. Por ejemplo, cuando vienen personas con discapacidad, el personal del Metro de Quito ingresa a los vagones, les ubica dentro de los asientos o en las zonas preferenciales para las personas con silla de ruedas y pues una vez que les dejan ubicados, ahí recién salen y pues continúa el trayecto del tren. Esos días de trasladarme al centro de Quito, que para mí había sido históricamente o ir en carro o ir en bus, era realmente complejo. Entonces ir en 10, 15 minutos, estar en el centro de Quito era algo mágico. En realidad llegar y descubrir en ese momento de una cosa tan rápida, eso me resultó realmente placentero. Yo vivo en el sur de Quito y pues la mayoría de las instituciones en las que incluso podemos hacer prácticas se encuentran en el centro o en el norte. Entonces yo creo que en caso de que pues llegue a trabajar en una de estas instituciones, definitivamente el sistema de transporte nos ayudaría muchísimo, claro, para incluso no tener que cambiarnos de residencia para poder acceder a estas plazas de trabajo. Sí, les diría que prueben, que se atrevan, que sí es factible, sí es importante para nosotros estas facilidades que nos da el metro. El Metro de Quito yo creo que es el proyecto más importante de las últimas décadas en la ciudad. El Metro de Quito nos ha puesto en movimiento y es la gran oportunidad para construir una ciudadanía corresponsable. Me encanta cómo se está construyendo toda esta cultura de respeto, de cordialidad, como que se están retornando a los valores de la gente quiteña cálida, amable, como siempre ha sido. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? 6. Atención a personas con discapacidad. Este importante programa, perteneciente a la primera Visitaduría General, trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 órdenes de gobierno, a través de la promoción, difusión, orientación y acompañamiento en casos de presunta vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además, realiza investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los derechos humanos de este sector de la población, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. Soy José. Todas las mañanas me levanto, tomo desayuno y me voy al trabajo.
Al llegar me pongo muy contento. He conocido entretenidos y buenos amigos. En mi empresa reconocen lo que hago. Estoy orgulloso de trabajar aquí. Siento que la vida me ha dado mucho. José es mi hijo, es sordomudo y sus logros son también nuestros logros. Logo Instituto Nacional para Ciegos. Hola, soy Alejandro. Al igual que yo, muchas personas ciegas y con baja visión utilizamos lectores de pantalla y magnificadores de pantalla para navegar en diferentes documentos, páginas web, redes sociales y otros contenidos digitales. Dirección, carrera 13, signo de número 3491. Pero no todos los contenidos digitales son accesibles. A veces no podemos consultar información en línea, consultar información bancaria, agendar citas o adquirir otro tipo de servicios en la web. Las imágenes no cuentan con texto alternativo comprensible. Imagen. El texto es demasiado pequeño o tiene colores difíciles de distinguir. Por eso es importante que todos los contenidos digitales sean publicados con criterios de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder de forma autónoma e independiente sin importar si tienen o no una discapacidad. Computador portátil con la biblioteca virtual para ciegos abierta. La accesibilidad nos permite a todos aprender, trabajar, comprar productos en línea, conocer la información de servicios, nuestras facturas digitales y disfrutar del mundo digital. Instituto Nacional para Ciegos INCI. Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos INCI y sus redes sociales www.inci.gov.co. En este video abordaremos el uso y cuidados básicos para un buen funcionamiento de sus audífonos. Así que presta atención a estas recomendaciones. 1. Encendido y apagado. Para encender sus audífonos, simplemente cierre la caja de la pila y para apagarlo, abra la caja. Este simple paso va a contribuir a la durabilidad de sus baterías. 2. Verificación de funcionamiento. Puede comprobar que el audífono esté funcionando al tocar la parte de arriba del audífono con uno de sus dedos. Si escucha el chirrido, entonces está funcionando. 3. Duración de la pila. La duración de las pilas se relaciona al tiempo de uso. Los audífonos se deben ocupar todo el día, todos los días, excepto para dormir y para bañarse. Si eso es así, las pilas deben durar aproximadamente entre 7 a 10 días. 4. Identificación de oído. Cada audífono tiene una marca para el oído correspondiente. Si la marca es roja, es para el oído derecho, y si es azul, es para el oído izquierdo. 5. Limpieza adecuada. Todos los días se debe limpiar los audífonos. La limpieza se realiza con un paño seco. Para eso, primero tiene que separar el molde del audífono, limpiarlo con el paño y con el cepillo retirar todo el cerumen que pueda estar dentro del molde. El molde se puede lavar una vez a la semana con las pastillas de limpieza o con un jabón neutro, asegurándose siempre de mantenerlo bien seco, ayudándose con una pera de secado. Siga estas recomendaciones para una mayor durabilidad y provecho de sus audífonos. Para mayor información visita nuestra página web cenadis.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Qué es la educación inclusiva? Es aquella que genera oportunidades de participación y aprendizaje donde se apuesta por entornos adecuados para que todos los niños y niñas aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. El artículo 16 de la Constitución Política del Perú, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y el artículo 35 de la Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establecen el derecho al acceso a la educación de los niños y niñas con discapacidad en sus 3 niveles, primaria, secundaria y superior inclusiva, con los ajustes razonables según lo requiera.
El acceso a la educación es vital para la formación de las personas con discapacidad. Allí se logran forjar habilidades y conocimientos para un posterior desarrollo laboral y profesional, generando así una sociedad más inclusiva. Gobierno del Perú. Del Perú primero. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Juli. Sí. ¿Venís un segundo, por favor? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Bien? Bien. Genial, me alegro. Bueno, hoy se va a estar sumando un chico nuevo al equipo. Bien. Así que quiero que lo ayudemos, viste que el primer día no es fácil para nadie. No. Vos vas a ser el encargado de explicarle cómo funcionan las cosas. Bien. Tengámosle paciencia, viste que la adaptación no es fácil. No, claro, obvio. Si hay que explicarle las cosas 2 veces. Se las explicamos 2 veces. Sí, si hay que explicárselas 3 veces. 3 veces. 3 veces, perfecto. Mira, justo ahí viene. Hola. Hola. Mati, él es Juli. Hola. Juli va a ser el encargado de presentarte a los chicos del equipo y mostrarte cómo funciona todo por acá. Así que bueno, si quieren ir leyendo. Vamos, te muestro todo. Juli. Vamos a sentir una más, ¿dale? Sí. Freidora. ¿Y esta es la tostadora? Bien, exacto. Bueno, en ese osito, poné la bebida. ¿La bebida? Ah, sí, sí. Semen con vainilla. No importa, tranquilo. Gracias al esfuerzo de parlamentarios, se aprobó una moción parlamentaria que hace una cosa súper concreta y que como gobierno tenemos que promulgar, que es que hoy día, si tú te estacionas en un estacionamiento para personas con discapacidad o impides el acceso o utilizas parte del espacio, la sanción aumentó. ¿Cuál va a ser ahora? Vas a tener que pagar entre 50.000 pesos y 75.000 pesos de multa y además el juez puede suspenderte la licencia si es que has cometido otra infracción grave en el año. Por lo tanto, de la situación anterior, que era una multa mucho inferior y que no había suspensión de licencia, tenemos hoy día una sanción más dura que hace que tengamos incentivos correctos para que la gente no ocupe los estacionamientos de las personas con discapacidad. Esperamos que los chilenos tengamos conciencia de esto, pero además ya tenemos sanciones más duras para aquellos que no son capaces de entender este mensaje. Cuando una empresa publica una búsqueda laboral, está hablando de lo que necesita, pero también de lo que ofrece. ¿Cómo responden las personas a esa oferta? El BID realizó el primer estudio a gran escala en idioma español para comprender cómo el lenguaje afecta en la decisión de aplicar un empleo en sectores altamente masculinizados, como la construcción, la ingeniería y la programación. El resultado fue categórico. Los anuncios que utilizaban ambos géneros fueron preferidos no solo por parte de las mujeres, sino de los hombres. En el caso de las mujeres, esta práctica aumentó su respuesta en un 43% y un 10% entre los hombres. Cuando además se menciona explícitamente que se ofrece un entorno de trabajo igualitario y diverso, estos valores fueron aún más altos. ¿Qué quiere decir? Que estos avisos de búsqueda laboral demostraron tener muchas más posibilidades de recibir aplicaciones, lo que se traduce en más chances de encontrar la persona perfecta para el puesto. En una región donde la igualdad de género en el trabajo aún es un desafío,
La redacción cuidadosa de los avisos de empleo es una herramienta sencilla y costo efectiva que pueden implementar las empresas que estén comprometidas con ser un espacio laboral más igualitario e inclusivo. Y esa es una buena noticia. Es hora de cambiar cómo buscamos nuestros equipos para cambiar cómo somos. ¿Qué es la educación inclusiva? Es aquella que genera oportunidades de participación y aprendizaje donde se apuesta por entornos adecuados para que todos los niños y niñas aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. El artículo 16 de la Constitución Política del Perú, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y el artículo 35 de la Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establecen el derecho al acceso a la educación de los niños y niñas con discapacidad en sus 3 niveles, primaria, secundaria y superior inclusiva, con los ajustes razonables según lo requiera. El acceso a la educación es vital para la formación de las personas con discapacidad. Allí se logran forjar habilidades y conocimientos para un posterior desarrollo laboral y profesional, generando así una sociedad más inclusiva. Gobierno del Perú. Del Perú primero. En un pasillo hay una mujer usuaria de silla de ruedas. ¿Ficción o realidad? La mujer se acerca a un ascensor y unas personas pasan delante de ella. La mujer les mira con molestia y sube al ascensor. Suben 2 ejecutivas. Qué terrible lo de este ascensor. Ay, terrible. Ya cuenta. Se apoyan en la silla de ruedas. ¿Que lo supiste? No, pero si le gritó a todo el mundo la desubicada. Ah, pero es que no me sorprende si ella siempre ha sido desubicada. Sube un repartidor. ¿Aló? ¿Aló, jefe? No, si la hago cortísima, ahora le meto turbo a la moto y llego al toque. La mujer baja. Tal vez parece ficción, pero es la realidad de muchas personas con discapacidad. Ve al repartidor salir del edificio. Cada momento es una oportunidad para la inclusión. La mujer sube al ascensor sonriendo. Un grupo de personas espera tras ella. La vida está compuesta por acciones grandes o pequeñas que nos permiten avanzar hacia el cambio cultural. Unas puertas automáticas se abren delante de la mujer. Con actos de inclusión, reafirmamos los derechos de las personas con discapacidad. Ella sonríe a cámara. Más información, cenadis.gov.cl. Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. A veces solo somos el reflejo de aquello que queremos ser. Somos sombra y oscuridad. Y no solo en esta profesión, se da una lucha continua por ser aceptado, por hacer amigos, cuando tu enemigo es el reflejo que te da el espejo. La discapacidad más grande de todas es la de tu propio cuerpo. El reto ya no es superar al resto, sino a uno mismo. Creer en ti y amarte tal cual eres. Tu alma es la que necesita mejorar su apariencia.
Mi nombre es Jesús Albeiro Urbano. Soy del municipio de Santa Cruz, Guachávez. Vivo en una vereda que se llama El Pedregal. Soy sobreviviente de una mina antipersonal. Perdí mis 2 piernas. Desde ahí quedé en una silla de ruedas. Yo pensaba que ya era una persona que de pronto no servía para nada, pero gracias a la ayuda de mi familia y mi novia, yo me superé y siempre he querido darles como a la gente un ejemplo de vida que uno en condición de discapacidad sí puede salir adelante. Yo tenía unos ahorros por ahí y me compré un carro y lo hice adaptar a la mano. Entonces yo tengo una van y ahí transporto 17 niños a una guardería. Cuando yo era niño, mi mayor sueño era estudiar y tener una profesión, pero por cosas de la vida, la pobreza, mi papá no tenía los recursos. Terminé el 5º de primaria y me retiré. Y siempre quería entrar a estudiar a una universidad. Para mí, la Escuela Superior de la ESAP, ¿cómo les puedo decir? Como un regalo de Dios o no sé, ¿no? Porque esta universidad llega a este municipio, es un municipio pequeño. Esto es una oportunidad como para las personas que de pronto no tenemos los recursos para salir a una ciudad. Entonces es bueno estudiar y que tengan el conocimiento y no se desanimen por nada y que el estudio es lo más bonito que tenemos en la vida. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función pública. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. No podemos seguir así. No podemos seguir siendo invisibles. No podemos seguir siendo 85 millones y que no nos vean. No podemos seguir siendo 34 millones los que estamos al límite de la pobreza. No podemos seguir siendo 10 millones los que no sabemos leer ni escribir. No podemos seguir enfrentando barreras. No podemos seguir sin esperanza. No podemos seguir esperando, porque ya esperamos toda la vida. No podemos seguir. No piensen que no podemos. Podemos. Podemos cambiar la historia. Podemos construir una sociedad inclusiva. Podemos ser parte de la reconstrucción de la región. Juntos. No hablen por nosotros, hablen con nosotros. No sueñen por nosotros, sueñen con nosotros. No avancen por nosotros, avancen con nosotros. Hashtag Rompiendo Barreras. Banco Mundial. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión.
Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.